Volvámonos Verdes. Síguenos en Spotify. La gran fiesta de la sociedad industrial ha llegado a su fin. Todas las deudas ambientales del último siglo están convergiendo al mismo tiempo. El agotamiento de los combustibles fósiles nos va a forzar a cambiar radicalmente de modelo económico y de estilo de vida. Si encima le añadimos la presión del cambio climático, la situación es aún más urgente e imperiosa. Richard Heinberg. Hola, mi nombre es Seba y junto a Katy te presentamos este nuevo episodio de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Pero antes nos gustaría pedirte que consideres apoyarnos con una suscripción mensual en nuestra página de Patreon por menos de $1,000 o $1. Con tu suscripción tendrás acceso a videos detrás de cámara, episodios sin comerciales y a contenido exclusivo. Visita www.patreon.com/volvámonosverdes. Tu apoyo es muy importante. Así es. En el episodio de hoy invitamos a Daniela Concha, directora ejecutiva de Fundación El Árbol. Daniela es bioingeniera, magíster de estudios ambientales y diplomada en ecología social y ecología política. Con Daniela hablamos del trabajo de la Fundación en restauración ecológica junto a comunidades y del empoderamiento de las personas para organizarse por una causa común. Sin más preámbulos, vamos con la conversación. En el centro de Concepción, una vez más. Esta es nuestra tercera entrevista y ahora vamos a estar con Fundación El Árbol, con Daniela Concha. Y bueno, resulta que estábamos pensando, ¿no?, cómo hacer como una introducción a esta conversación y mirábamos Concepción y decíamos, claro, esta ciudad es súper grande, me tinca que todo esto eran humedales antes, ¿no? Seguramente todo se fue construyendo sobre humedales, sobre la desembocadura del río Biobío. Vemos harto industria. En el camino para acá vemos muchos monocultivos forestales. Se ven muchas como especies exóticas invasoras. Entonces, como aquí y en todas partes quizás debe ser bien necesaria la restauración, pues la reforestación, restauración ecológica. Y por eso pensamos conversar con Fundación El Árbol, que no solo se dedica a eso, también se dedican al reciclaje, a basura cero. Y podemos hablar de todo eso. Así que por eso estamos aquí con Daniela Concha. ¿Cómo estás? Bien, súper bien. Muchas gracias por invitarnos a conversar sobre nuestro trabajo. Sí, estaba viendo el Instagram de usted y la página web y veía que ya tenían 10 años, más de 10 años, ¿no? Sí, 10 años es lo legal. Sí. Y hay como 2 años previos que es de cuando se empieza a germinar la semilla, la idea de tener una fundación, de empezar a trabajar más ordenadamente con una figura jurídica y todo. Pero full de trabajo a los 10 años. Sí. Hacen hartas cosas, estaba impresionada y dije, wow. Sí. No sé si siempre tendrán... nos pesa eso cuando después no tenemos tiempo para nada. Sí, pues porque este trabajo, como bueno, ahora yo trabajo también en una ONG, se dedica a la defensa ambiental desde otra perspectiva. Es harta pega, pues harto tiempo, harta energía, te tiene que gustar de verdad la cosa. Claro, o sea, las fundaciones, corporaciones, la sociedad civil organizada trabaja por un propósito, por una causa, y después se preocupa de los ingresos económicos. Sí. Esa es la cómo nacen las organizaciones, al contrario de una empresa. Entonces pasa eso, que uno trabaja mucho por esta motivación, por este propósito, dejando varias cosas de lado, pero al final también la retribución es una retribución bien importante, personal, de satisfacción. Y bueno, nosotras ya después de 10 años estamos cada vez logrando más el equilibrio de que estamos ganando en contribuir, en sentirnos retribuidas por este trabajo que estamos haciendo y también poder vivir de esto que obviamente no deja de ser.
Sí, pues, o sea, es muy importante que para mí en este caso tenga sentido lo que estoy haciendo y que vea que esto va a llevar algo más allá de mí, ¿no? El bienestar de personas, del ecosistema o lo que sea. Sí. Uno después se da cuenta que también debe haber una retribución económica porque si no sientes que te estás sacrificando nomás. Sí, Sí, sí. para No, eso equilibrarlo. es muy habitual en el tercer sector que se le llama. También hay que cuidarse harto, o sea, tanto dentro de la misma organización como entre todas las personas que estamos en este sector, de cuidarnos en esa dimensión, porque claro, a veces lo damos todo por la causa y nos dejamos a nosotros un poquito de lado, pero... Sí, hay que hacer autocuidado y este cuidado colectivo igual entre todos. Exactamente, eso yo lo había Sí. escuchado creo que en otro podcast donde hablan desde la perspectiva del activismo, como Ujú. de los jóvenes, niños que salían a la calle a protestar y se dedicaban al activismo, finalmente igual terminan seguramente en ONG, fundaciones o cosas así, y decían eso del autocuidado, de que no puedes darlo todo para proteger algo que está fuera de ti, por ejemplo, si no te estás protegiendo a ti mismo porque después explotas, pues colapsa. Sí, No puedes seguir y esto siempre es de largo alcance, no es de corto plazo. claro. Y además Entonces, que el mundo en el que vivimos, la sociedad en la que vivimos es bien hostil, es bien individualista, entonces hay que poner mayor atención a eso. O sea, no hay tantos sistemas de soporte muchas veces. También, no sé, las familias a veces están más disgregadas. Entonces, realmente hay que preocuparse de no de no estar solo, de no tener mayores apoyos, sino, claro. sí, sí. Bueno, y es un trabajo también muy comunitario, pues y uno se Sí. tiene que apoyar en eso. Exactamente. Totalmente, sí. Y Daniela, ¿qué eres tú? ¿Nos puedes contar un poco de ti? Sí, bueno, soy chorera, soy de Talcahuano, nacida, criada, aunque después igual me moví, estuve un rato en Cañete, un año en Chillán, después volvimos para acá. Estudié una carrera que se llama bioingeniería en la Universidad de Concepción, con una formación bien científica, bien de pensar en el desarrollo tecnológico, y yo me fui por las ramas. Del árbol. Sí, me fui por las ramas del árbol. Había una pequeña área de gestión ambiental que era igual más enfocado en hacer desarrollo tecnológico en la industria ambiental. Y yo también me fui por las ramas y llegué como siento un poco quizás sí, como a llegar al punto donde uno cuestiona más el por qué, cómo se hace el desarrollo tecnológico, cómo, cómo vivimos en sociedad, el rol que tienen los ecosistemas, que tiene la naturaleza, el cómo nos relacionamos en este todo. O sea, como que después me fui a comprender las cosas más en su globalidad, y ahí ya entonces entré de lleno a las organizaciones de la sociedad civil, a Fundación El Árbol, y ahí me quedé. Ahí llevo 7 años. Y bueno, sigo viviendo acá en Conce. O sea, llegaste a la fundación cuando la fundación ya había partido. Sí, llevaba un par de años. De hecho, llegué por un reemplazo prenatal de María José, que es la fundadora, que justo iba a tener a su bebé. Así que ahí llegué yo a apoyar a una amiga que estaba trabajando ahí. Y, y ahí me quedé y ahí sigo. Qué bacán Sí. eso, o sea, ya han pasado 7 años, harto. Ajá, Sí. sí, mucho. Y en todos esos años me imagino que ha cambiado también la fundación, cómo se trabaja. Bueno, ha evolucionado tanto en cómo nos organizamos, cómo trabajamos. Antes todos hacíamos de todo y ahora que somos más, tenemos más espacio para trabajar específicamente en una función. Eso igual es súper cómodo porque te puedes concentrar y ocupar mejor todas tus capacidades y tus neuronas en un par de tareas. Y también lo que hemos logrado es poder darle mayor
como tener una mejor comprensión del efecto y del impacto que queremos lograr, como tenerlo todo más ordenado. Siento que al principio, claro, es como todo bien voluntarioso, como, sí, hagamos esto, y esto, y esto, y esto. Y quieren hacerlo todo. Y hacerlo todo, claro. Entonces, ya después de haber hecho tantas cosas, hicimos este ejercicio, bueno, ya, ¿qué es lo que mejor nos sale? Lo que tiene mayor impacto, lo que sentimos que necesita trabajarse. Entonces, por ejemplo, hace unos años atrás nos dimos cuenta, mira, nosotras no vamos a reforestar 5.000, 10.000, 1.000.000 de hectáreas. No. Y también nos pasó que en terreno, claro, tú plantas y bien, después es difícil hacerle seguimiento, después la gente puede que se vaya de ahí, entonces a veces muchos árboles se mueren. Nosotros decíamos, chuta, ese quizás no es el impacto que nosotras queremos hacer un impacto más en las personas, porque para hacer restauración es más importante también que restaurar la relación de las personas con la naturaleza y que hayan personas también organizadas y trabajando activamente en el lugar donde se hacen las acciones de restauración. Entonces ahí dijimos, no, ya, nuestro foco va a ser el fortalecimiento de las comunidades, más que el impacto ambiental de reforestar 5.000, 1.000.000 de hectáreas. Entonces eso ha sido igual muy, muy entrete en esta evolución y aprendizaje de tener estos propósitos más claros. Sí. Eso nada que ver, pero me recuerdo que, claro, también haciendo el podcast con Elsie al principio le decíamos que sí a todo. Y nos decían, entrevisten a este. Y nosotros, dale. Y después quedamos como, pucha, quizás estamos dando más de lo que queríamos dar y no estábamos haciendo justamente lo que queríamos hacer. Entonces ahora uno tiene un poquito más de experiencia y se empieza a enfocar en lo que quiere hacer y sabe que puede hacer un cambio, pues como decías tú. Sí. Que es un área totalmente distinta, pero pasa en todos lados, me imagino. Sí. Qué bonito que pasa. Y ahí tú, bueno, como había dicho al principio, la fundación no solo se dedica a la reforestación, restauración, pero es una gran parte de su línea, ¿no? Es una línea importante. Sí, y además que es también demandada por las comunidades, por el público, porque, como te decía antes, estamos en la región del Biobío, que es una región donde hay una industria muy grande forestal, hay monocultivos, todos nosotros lo vemos, o sea, salimos de Conce o de cualquiera de las ciudades donde estemos viviendo y la ruta, siempre a los lados, va a haber pinos o eucalipto. Y sobre todo en los últimos años que han habido 3 grandes mega incendios, 2012, 2017 y el 2023, vemos acá cuando están los incendios forestales, acá Conce es un paisaje gris, entre gris y rojizo, y te llegan las cenizas. Entonces es algo que lo vivimos tan de cerca, que mucha gente es sensible con el tema, obviamente, y por eso también es una necesidad de muchas comunidades, de muchas personas. A la par igual entre quienes también viven de la industria forestal, que para ellos no está tan demonizada quizás porque obviamente es su fuente laboral, pero ahí hay de las dos, están todas estas perspectivas, pero aún así sigue siendo un tema muy cercano, una industria muy cercana, una realidad muy cercana a esta región, y por lo tanto toda la comunidad, los habitantes quieren hacer algo al respecto. Entonces obviamente ahí nosotras podemos apoyar en hacer algo. Y por ejemplo, ¿en qué temas han podido apoyar en eso? Sí, bueno, nuestras primeras experiencias, primeras acciones trabajando en acciones post-incendios fue de la mano con los organismos públicos, con la Seremía de Medio Ambiente, y ahí fuimos ejecutoras de varias acciones de restauración comunitaria.
y donde en ese proceso también lo que más aprendimos es lo importante de poder transmitir los conocimientos tanto de la valoración de ecosistemas como de las herramientas y acciones de restauración a los voluntarios, a las familias, como para crear una masa crítica y gente con distintas herramientas para seguir propagando estos conocimientos y estas iniciativas. Porque ahí efectivamente, o sea, habremos trabajado, no sé, sobre 5 hectáreas en total, unos 5.000 árboles quizás en todos esos años, pero hay una comunidad en Florida que se motivó mucho con el tema y ahora son una organización. Otros chicos que, no sé, que estaban estudiando biología y se han especializado en el tema de restauración de bosques. Entonces, todo ese impacto en las personas vimos que fue bien potente. Y ese fue entonces nuestra mayor contribución post-incendio, ¿ya? Y además que obvio, o sea, hay que pensar que una organización pequeña de 10 personas no es lo mismo que CONAF u otros organismos públicos que pueden desplegar muchos más recursos y personas para hacer restauración a gran escala, ¿ya? Entonces nosotras que estamos a la microescala, nuestro impacto es en las personas y las comunidades. Y por ejemplo, no sé, que yo no he participado en estas cosas, pero lo he visto en las imágenes, ¿no? Sí. Entonces uno planta arbolitos y esos necesitan cuidado y protección durante años, ¿no? Sí, hasta que ya empiezan a agarrar fuerza. Claro, y todo depende también de las condiciones en las que se planten y de las especies. Sí. Que también pasa mucho que obviamente a veces se planta lo que está disponible. O tú ves ahí, te regalan un árbol, ya lo voy a plantar. Y no es fácil conseguir los árboles tampoco, no es que... Exactamente. Y hay especies que las viverizan mucho. Siempre hay mucho quillay, siempre hay maqui, peumo, pero no todas esas van a... Bueno, el quillay es el más carne perro, pero también hay muchos lugares donde no, el quillay no tenía distribución natural ahí o no sigue la lógica de la regeneración natural de ese bosque. Entonces, todo va a depender de, claro, qué especies plantes, en qué condiciones, en qué estación del año. Y efectivamente, si la plantación tiene... que las peores condiciones es cuando el suelo está degradado y cuando no hay sombra. O sea, eso en el verano es como... desierto. Es un desierto. O sea, ahí si sobreviven plantas es casi de milagro si es que no llovió. Entonces, en esos casos, claro, hay que estar ahí pendiente del riego. Del suelo también, ¿cierto? Sí, o sea, yo he ido aprendiendo en la práctica en lo que he visto, lo que le escucho y a veces a los científicos. Pero más o menos eso yo encuentro que es súper determinante, la calidad del suelo, la disponibilidad es que, como te decía, todo depende de la especie. De repente se plantan especies que son más sensibles al sol y los plantan a pleno sol, obvio que se va a morir, no va a resistir ni siquiera con riego. Entonces, el diseño inicial de una plantación, incluso no de una plantación, hay muchas otras acciones que pueden favorecer una restauración, una regeneración natural, que no necesitan plantación y que van a ser igual de exitosas. Entonces, esa planificación previa, ese diseño previo es lo clave para ver después cuáles son tus acciones de mantención. Sí. Habíamos hablado en otro episodio, creo que le preguntamos a Gabriel Orrego de Simbiótica la diferencia entre reforestación, restauración, regeneración. Y ahí entendimos que restauración es más que simplemente plantar arbolitos, ¿no? Claro, la reforestación es plantar árbol nomás, claro, pero en restauración ves todo el ecosistema y ves cuáles acciones puedes hacer para que favorezca la regeneración. Claro, la idea es que de ahí haya un bosque donde antes no había un bosque, ¿no? No sé si necesariamente un bosque, uno quizás puede ser otro tipo de ecosistema. Claro, depende, o sea, si es un humedal, Sí. si es un bosque con pradera, sí, ahí depende. Me hiciste pensar que ayer con Seba fuimos al Cerro Caracol, no habíamos ido nunca. Y partimos caminando por una parte que estaba llena de pinos, y pinos enormes, y algunos pinos que se habían caído.
Y después nos metimos para atrás como en una quebrada y ahí habían ya como especies nativas y se escucha el chucao, ¿cómo se dice? Los colibríes, creo que hasta comeceo, no sé qué escuchamos por ahí. Entonces ahí uno ve harta diferenciación como en tipos de bosque, me parece. En el Cerro Caracol, sí. Claro, o sea, ese es un cerro que tiene una parte que nunca fue intervenida, que es el bosque nativo que hay hoy en día, y la parte que después la o sea, sí, en algún minuto cosecharon todo eso nativo y le plantaron cipreses y pinos, creo. Cipreses no los había reconocido, creo. Sí, son los más altos. Ya, caché. Sí. Perdón. Pero sí, eso era impresionante. Sí. Y veía el suelito también que estaba como bien seco, así como es que cuando los árboles se caían y uno veía el suelo, no sé, no soy experta en suelo, pero dije, wow, aquí parece que hay degradación también. Sí. Es que bueno, cuando hay poca diversidad de especies, el suelo tiene poco material poca diversidad igual de material para generar suelo. Sí. Entonces. Exacto, po. Sí. Y bueno, uno veía siempre se me olvida esta palabra del pino, de las agujitas que se caen. Acículas. Acículas. Sí. Y uno las ve en el suelo, pues, y sabe que también no son a veces muy buenas para el suelo porque lo acidifiquen y estaba lleno también el suelo de eso. Sí. Claro, se degradan súper lento las acículas en comparación a, no sé, pues las hojitas del guaye. Que no sé si se degradan lento, eso se me había olvidado. Claro. Bueno. Y lo otro que vi, esto fue en enero cuando participé del Tribunal de los Derechos de la Naturaleza, que fue específicamente dirigido hacia el modelo forestal, ¿no? Entonces ahí nos llevaron como a bosques donde estaba keule, donde podíamos ver el keule. Y era bien impresionante. Y tengo entendido que el keule no es tan fácil de plantarlo, no sé. No, de intentar proyectos con keule. Sí, el keule es una especie difícil. Ahora últimamente, en los últimos 2 años, hemos estado trabajando igual en un proyecto de educación y comunicación del keule, que es de la Seremi de Medio Ambiente, igual del Biobío. Y claro, es difícil que se establezca. En vivero se puede llegar a la germinación de la semilla y todo, pero una vez que se planta, es difícil que se establezca. O crece 2, 3 años y después se seca y todo. Y no hay una conclusión definitiva de por qué le pasa o cuál. Hay distintas teorías, ¿ya? La última que me contaron es que esta especie es una especie es muy, muy antigua, ¿ya? Entonces es una de los primeros árboles con flores. Y crecía cuando habían dinosaurios. Entonces su manera de habitar el territorio era así como grandes individuos ocupando o sea, como creciendo solos, ¿ya? No tanto bajo dosel de otras especies. Entonces como que necesita crecer solo y con buena exposición al sol, etcétera. Y bueno, otra cosa igual es que antes su semilla, su fruto, es el fruto más grande de todos los árboles nativos. Y se lo comía una especie que está extinta y que era un mamífero grande, entonces que se podía comer ese fruto. Ahora en realidad nadie se puede comer ese fruto así del tamaño que tiene. Entonces como cuando pasan por el tracto digestivo, ahí hay una transformación química, eso también podía haber favorecido a la germinación y el establecimiento de las plantas. Ahora, como no está ese mamífero, también hay... Era algo en foterio, ¿cierto? Sí, el mamut. O sea, era como similar al mamut. Sí, claro. Hay distintas teorías, como obviamente el keule es una especie que tiene distribución entre Maule y Biobío. Y tiene muy poquitas poblaciones y es solo en la zona costera. Así que obviamente no hay una cantidad de investigaciones tan grande como para decir, sí, esto sirve, esto no, esto sí, esto no. Todo es como una mezcla entre la práctica y lo que se ha alcanzado a investigar. Así que por eso te digo, unos dicen una cosa, otros dicen otra. Pero lo más importante sí
es que, y en realidad para la conservación y regeneración de cualquier especie, lo más importante, y eso ya está ultra comprobado y todo el mundo te lo va a decir, es que hay que conservar el ecosistema donde están estas poblaciones y evitar que se degraden. Eso es como ya lo básico, ¿ya? Y eso es lo más peligroso con la conservación del Queule, que como está distribuido solo en 3 regiones y solo en la cordillera de la costa, que es donde hay más intervención forestal, están siempre en esa condición de vulnerabilidad de que esta pequeña población pasó en los últimos incendios en Tomé, que viene un incendio, y los quema. O están, no sé, cerca de caminos o cerca de una plantación y quedan ahí como en una condición desfavorable. Entonces eso también es una... Son como islas. Exactamente. Sí. Sí. Eso claramente lo vi porque íbamos pasando con el auto entre puras plantaciones, y caminamos abajo de las plantaciones y de repente llegamos como a un lugar, como un paraíso entre medio donde habían queules y habían otras especies y helecho y agua, y dije, wow, esto está entre medio. Sí, Sí, lo ahí vi. hay un pequeño parque en Penco, casi en el límite con Tomé, que es una quebrada. Entonces hay bastantes ejemplares de queule. Hay un pequeño estero y cruzando el estero deben ser, no sé, 500 hectáreas de pino, ya que es de Forestal Arauco. Y claro, en un incendio, venía el incendio desde la parte forestal y era como cosa de que cruzara el esterito nomás el fuego y podía tomar los queules. Entonces ese es el nivel de peligro en el que está. Es que son pérdidas súper graves, pues es como cuando en la zona central se quemaron estas palmas chilenas, creo que fue el caso. Sí. Son Sí. pérdidas que si se llegaran a extinguir, eso no lo vamos a recuperar nunca, pues, y es una pérdida que lleva muchos, hasta millones de años, puede ser hacia atrás, Sí. de riqueza, en todas sus formas. Sí. Si te ha gustado nuestro podcast, nos gustaría pedirte que consideres apoyarnos con una suscripción mensual en Patreon, por menos de $1,000 o $1. No tenemos auspiciadores y toda la producción de este podcast la costeamos con nuestra platita y con los aportes de nuestras y nuestros Patreons. Con tu suscripción vas a tener acceso a nuestros videos detrás de cámara, a episodios sin comerciales y a contenido exclusivo. Visita www.patreon.com/volvámonosverdes. Tu apoyo es muy importante. Sigamos con el episodio. Bueno, y después volvíamos en el auto. Era en una zona norte, quizás, no sé si era como Tomé, no me acuerdo el nombre. Yeah. Y volvíamos como por una carretera y yo veía así, pinos, 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 un mar de pinos por todos lados, en todos como los cerritos que iba viendo veía pinos y entre medio casitas y ahí como rodeando la ciudad. Entonces la imagen es muy impactante. Sí. Bueno, ese otro tema, o sea, aparte de que está la presencia de la industria forestal, el ordenamiento territorial en Chile en general, porque no, los instrumentos legales no son suficientes, hace que la vulnerabilidad tanto de las especies vegetales como del humano sea súper alta. O sea, claro, hay gente que quiere tener una parcela o que necesita vivir y hacerse una casa y no sé, pues tiene un familiar que vive por ahí cerca de un bosque, se va a instalar donde pueda. Claro, la gente no tiene como mucha capacidad de elección de exactamente. Me voy a comprar aquí. Sí, no, hay mucha necesidad de vivienda, hay bueno, también distintas necesidades productivas de distintas industrias y el soporte para el ordenamiento territorial es súper débil. O sea, las zonas rurales no tienen instrumentos de planificación, así que se puede hacer lo que se quiera y por eso también la proliferación de las parcelas de agrado, de los condominios que tienen 30 parcelas y entonces ese desorden territorial también es muy peligroso, nos expone a todos a muchos riesgos y hay que... Es un
Yo no sé tanto del tema, pero como para simplificarlo en palabras, un correcto ordenamiento territorial implicaría que uno lo ve como en un mapa, ¿no? Y dice, esta zona es segura para vivir, aquí vamos a vivir. Aquí va a haber una plantación. Aquí esto va a estar dividido por, no sé, cortafuegos para que no se expanda el fuego si en caso de incendio. Y aquí va a haber una industria, aquí va a haber esto, aquí va a ser de recreo, de un parque nacional, no sé. Es como eso, ¿no? La idea es que tú tengas zonificado el territorio, ¿ya? Y obviamente, no sé, donde hay ciudad, donde la gente va a vivir, claro, ahí tú vas a sacrificar, en cierta manera, los ecosistemas más continuos, ya, va a ser la parte de ciudad. Pero también hay que tener claro cuál es el soporte ecológico que necesita esa ciudad o que necesita... Que requiere agua, por ejemplo, y el agua depende de esos ecosistemas. Entonces, por eso es importante conocer dónde están las cabeceras de cuenca, cuidar eso, corredores biológicos para ciertas especies, la infraestructura ecológica que se conoce, que es necesaria para sostener todos estos procesos vitales y tenerlo entonces mapeado, zonificado, tanto en el área rural como en la urbana. Ya, eso sería, eso es clave, debiese estar para todo el territorio, pero bueno, como sabemos hay muchos intereses en nuestro país, entonces todas esas cosas son difíciles de implementar. Es que yo me imagino que una planificación de esa manera le impondría límites al desarrollo de la industria. Claro, les diría, sí, hagan lo que ustedes hacen, pero hasta aquí nomás. Sí. Y eso, claro, en un mundo en el que prima la ambición y el ganar la máxima plata posible en el menor tiempo posible, no les gusta que les pongan un límite. Claro, o sea, de eso se basa el capitalismo, de no tener límites y de que, claro, con tu creatividad puedas hacer y deshacer y aumentar el capital y claro, pues la libertad es como lo que dice el presidente argentino. Milei. Que todo libertad, pero claro, eso es lo que prima en el sistema económico en el que vivimos y que es el donde está chocando, y yo creo personalmente que en algún minuto de nuestra humanidad, de nuestra historia, va a ser un choque fuerte y feo entre que no puedes seguir avanzando con tanta libertad porque el planeta no te lo va a permitir. Aunque tengas mucho desarrollo tecnológico, aunque hagas agua, como en la película de Dune, que toman el agua así como de todo, de la orina y de la transpiración en estos trajes que tienen y todo lo transforman en agua, y aunque tengas toda esa tecnología, yo creo que no, el planeta va a chocar, el planeta tiene límites. Entonces, esta libertad no va de la mano con los límites de la naturaleza. Entonces, ese es el eterno dilema. Obviamente, el dilema humano. El dilema humano, claro. La gente como nosotras que trabaja en el tema de la ecología, de las ciencias ambientales, lo tiene más claro, pero la gente en el mundo de los negocios, en el gobierno, en los gobiernos, no lo tienen tan claro. Yo en mi mundo ideal pienso, yo creo que igual saben. Pero después veo series como Succession. Y ahí esto es quizás una parodia, pero yo creo que tiene harto de realidad, donde estos tipos que tienen mucho dinero decían, y el tema ecológico, así como, y esa mierdita. Y el otro le decía, sí, mete esa cosa para que no... Así como ese detalle que no me interesa, mételo ahí porque hay que ponerlo. Y yo dije, hoy ¿será así en la realidad? Qué terrible. O sea, es así, la gente, los multimillonarios están pensando en cómo habitar otros planetas, en tener como estaciones así que están orbitando por la Tierra donde ellos están viviendo. Para ellos no hay límites, ¿ya? Pero somos, ahora, ¿cuántos somos? 8 billones de habitantes. En algunos años más, no sé cuánto iremos a hacer. No sé, ahí los futuros son difíciles de visualizar, pero yo creo que en algún minuto va a haber este choque, esta pared de que
tanta libertad, no se puede y ya. Entonces que hay que ordenarse y decir, partir por la planificación territorial, partir también ver qué actividades, cómo hacer distintas actividades productivas. O lo otro que yo creo que siempre me ha llamado la atención y que es por qué está este nivel de destrucción de los bienes de la naturaleza, es que en esto de hacer plata, tú vendes cosas, vendes productos, ¿ya? Vendes ropa, existe Chain, que no sé, hacen como ropa como para 8 generaciones en adelante, una cosa así. Y venden entonces este producto que viene de una materia prima y ahí entonces viene la destrucción. Y así está circulando el dinero. Entonces, ¿por qué no circula el dinero o la riqueza o la prosperidad o una forma de prosperidad de otra manera que no sea vendiendo objetos, o sea, vendiendo productos? De productos. Ahí hay muchas cosas que cambiar, que reformar. Yo creo que quizá la humanidad no está en el punto de pensar tan distinto. Pero deberíamos, porque ya pero como que el tiempo debería se ir nos para allá, acaba. exactamente. Y además que también, si uno lo piensa a nivel global, hay muchos países que están así bajo la línea de la pobreza, que no tienen condiciones mínimas de vida. Entonces también a ese nivel tú no estás pensando cómo hacer que ese país sea más rico si no tiene que vender, que producir. Entonces, claro, yo creo que a nivel global todavía falta no sé cuánto tiempo, ojalá que no tanto, pero no sé. La cosa es que, bueno, hablando de cosas globales, a los políticos quizás no les va a gustar hablar de estas cosas porque estas cosas es decirle a la gente, mira, vamos a tener que ponernos límites. Claro. De cuánto podemos comprar, cuánto podemos producir, hasta dónde podemos construir, cuántos terrenos puede tener usted, cuántas casas, cuántos autos, cuánta ropa nueva. Y eso no es popular políticamente. No, entonces, claro. como que la política choca con eso, porque también, como quieren ganar votos, no van a decir lo que no nos gusta escuchar. Sí. Bueno, hay un movimiento que es el del decrecimiento. Sí. Y que tiene súper poca adherencia política. Claro. Ya la palabra suena así como traumática. Imagínate para un país que es muy pobre y decir que alguien le hable de crecimiento cuando no, yo lo que necesito es crecer. Claro. Sí, entonces sí, estamos en como... El otro argumento que me carga es cuando dicen, sí, pero es que Chile contribuye a la contaminación y el CO2 muy poquito. Nosotros somos muy pequeños, entonces no es nuestra responsabilidad. Ese argumento me carga. Y no sé cómo explicar por qué me carga tanto, pero es como quitarse la responsabilidad. Es como cualquier persona puede decir eso. Entonces Suiza va a decir que nosotros somos muy chiquitos. Claro. No tenemos responsabilidad. Sí. No, claro, la responsabilidad es de todos, pero sobre todo de China y de Estados Unidos. Claro, eso de sí. India, que si mal no recuerdo son los mayores contaminantes. Sí, Rusia, India, China, los países árabes que producen mucho petróleo. Uy, también. Sí. Y consumen muchas cosas, ropa, joyas, autos. Eso pasa, yo creo, cuando empezamos a hablar de los temas globales, como que uno se pierde un poco de todo lo que está mal y no sabe dar soluciones. Y por eso me gusta lo que hacen ustedes, porque creo que la respuesta está en las cosas locales, por muy pequeñas que sean, ¿no? Sí. No, y nosotras también, porque bueno, o sea, cuando yo pienso a nivel global, como que me podría dar una depresión tremenda y no querer salir de mi casa. Pero si hay algo que con lo que podemos trabajar y lo que podemos ir construyendo, independiente de las condiciones que tengamos, es el trabajo con las personas, el trabajo con los niños, con la juventud, con los adultos, que siempre dicen, no, los niños son el futuro. Oye, los adultos son los que crían a los niños. Sí. También les van a vivir muchos años les quedan más. varios años por vivir, así que también son importantes. ¿Ya? Sí. Ese trabajo es como una inversión a largo plazo, lo veo yo. Y es como también mi esperanza para no frustrarme tanto por todo lo que pasa, la destrucción de la naturaleza y a nivel global, bla, bla. Yo pienso, bueno, si trabajamos con personas, con grupos, con organizaciones, algo podemos estar construyendo y aportando. Aunque sea poco, pero bueno, esperemos que en algún minuto sea más.
Y a nosotras en particular nos gusta mucho trabajar no solamente a nivel individual con personas, cuando hacemos talleres, por ejemplo, o cuando trabajamos en escuelas con los niños, sino también con organizaciones, porque una cosa es la acción que tú tienes a nivel inmediato en tu casa, en tu barrio, qué sé yo, pero para seguir empujando las transformaciones tú necesitas organización. O sea, nos pasó también con los últimos eventos sociales políticos en el país que, claro, ahí había mucha rabia, pero ¿cómo conduces eso después? ¿Quién garantizaba eso? Y lo tomaron después los partidos políticos y movimientos sociales emergentes. Entonces, falta esa mayor organización y mayor maduración y mayor contrapeso también a las fuerzas que son más dominantes. Entonces, ese trabajo organizativo es súper fuerte. Es importante que la gente sepa que se puede organizar y que con esa organización tiene incidencia y tiene más poder. Entonces, ¿y ustedes han por visto ahí. como personas, agrupaciones locales de vecinos, vecinas, que se organizan, por ejemplo, en el reciclaje o en el cuidado de un río o en qué, por ejemplo? Sí, lo hemos visto de manera incipiente, quizás. Yo creo que una de las primeras formas de ver ese empoderamiento es ver cómo estos grupos toman los recursos que están disponibles, ¿ya? Y es también acceder a mayor información. O sea, cuando tú tienes información, cuando tú sabes cómo funciona el flujo de los recursos, por ejemplo, de un ministerio a otro, de aquí a allá, la gente lo sabe y empieza a armar distintas posibilidades, ¿ya? Y eso nosotros lo hemos visto con los grupos de recicladores, con grupos de vecinos así en Florida. Trabajamos con una organización que se llama Peuma Florida, que se conformaron el año pasado o el antepasado, si mal no recuerdo. ¿Eso es Florida Concepción? Florida es la comuna que está vecina a Conce. Ellos trabajan en pos de la restauración del territorio en Florida y también, así partiendo como trabajando ellos muy localmente en sus predios, pero ya cada vez más organizándose con otros vecinos, participando en distintas instancias, accediendo a otros recursos. Entonces ahí ya vemos que hay como mayor empoderamiento. Y bueno, ahí también hay niveles de empoderamiento. Pues hay gente que, claro, accede a toda esta información y a estos recursos y para una causa que puede ser quizás más personal o más del colectivo propio. Y hay otros grupos que sobre todo lo vemos en el tema de humedales, aunque nosotras no trabajamos tanto en temas de humedales todavía. Que ahí también hay mayor incidencia a nivel político, porque, bueno, el tema también pasa, hay como la dimensión de la protección, siempre tiene una patita en que tienes que estar instalando el tema y protegiéndolo en las instancias más políticas, del municipio, de los gobiernos regionales o a nivel de legislación. La dimensión de la conservación, de la protección, tiene un poquito más eso. Y los grupos que hacen más restauración o en el tema de reciclaje, que igual ya es una acción ahí la batalla quizás no es tan política aún. Pero ahí se van como diferenciando los grupos, pero yo creo que la base es que acceden a mayor información, a apalancar más recursos, no solamente económicos, también de acciones políticas que pueden tomar diversas. Y bueno, también esto de aprender y darse cuenta que trabajando de manera conjunta son más fuertes, más que haberse quedado solos en su casa, en su predio. Sí. Y Trabajo había visto que ahora ustedes tenían como, no sé si fue a través de que ganaron un fondo, que tienen un programa que se llama Red de Restauradores. Sí, ahí está. Articulación para la adaptación al cambio climático Sí. mediante soluciones basadas en la naturaleza. Sí.
¿Y eso va un poco en ese sentido? Exactamente. En ese programa nosotros lo que queremos hacer es el fortalecimiento de comunidades y que ellos entonces puedan aprender y decidir qué acciones para la adaptación al cambio climático van a adoptar. Ya un programa que ya este es su último año, ha sido de 2 años y estamos trabajando con grupos en 6 comunas de la región. Harto. Sí. Parece que es harto trabajo. Es muchísimo. Cuando lo pensamos originalmente, no lo dimensionamos muy bien y pusimos muchas actividades, etcétera. Pero bueno, ha sido súper revelador en ver también la diversidad de realidades que hay en las distintas comunas, que hay en los distintos grupos, las acciones que cada uno quiere tomar, ¿ya? Y acciones que tienen que ver más con la educación ambiental, algunas, otras con la restauración para la producción apícola. Estamos trabajando con 2 grupos de apicultores donde, claro, necesitan flores para la comida para las abejitas. Y de la mano entonces están los árboles que también tienen otras funciones. Y ahí entonces vamos viendo estos distintos grupos y necesidades, que también es primera vez que lo hacemos así, porque antes, como te contaba, trabajábamos como ejecutores, más que nada, de lo que hacía el Estado. Entonces ahí era llegar a un lugar y ya, plantar. Y no podíamos prestar tanta atención a lo que los propietarios de ahí o la comunidad de ahí necesitaba. Y ahora hemos podido trabajar más de la mano con estas comunidades y ver que ellos decidan Eso me gusta. qué acciones quieren tomar. Creo que lo vi en una entrevista que le habían dado a otra persona miembro de la fundación de ustedes, y donde decía que no es que llegaran ustedes a imponer y decir, mira, les vamos a enseñar a ustedes lo que nosotros sabemos, sino que ustedes también iban aprendiendo de lo que las personas tenían que decir, pues, de los conocimientos que ellos tenían. Sí, esa es la base del programa, la base igual que queremos tener para todos los proyectos que hagamos. Y porque también eso es como un pilar para que estos grupos sigan trabajando en el tiempo, ¿ya? Porque es contrario a la lógica de la intervención más asistencialista, quizás, que es como, bueno, te traigo, no sé, semillas de esta planta y solo planta de esta planta. Y ya, y se terminó esa subvención y adiós, y la gente se queda así como, bueno, ya, listo, como anecdótico. Esperamos nosotros que nuestro trabajo no sea anecdótico para esas comunidades, sino que haber dejado herramientas para que puedan seguir trabajando, puedan seguir construyendo. Que realmente produzca como un cambio, pues que hay un antes y un después de... Sí, claro, sí. O sea, también entendiendo que estos procesos son súper largos y que uno va haciendo una contribución y después viene otra organización u otro proyecto u otro hito que hace su otra contribución. Sí, igual eso ha sido importante darse cuenta trabajando como en todos quienes trabajamos en la fundación, de cuando trabajamos con personas y también en la dimensión que somos nosotros, somos realmente pequeños. Y uno piensa con el tamaño de los organismos del Estado, por ejemplo, o de los municipios, que los municipios pueden tener 500 trabajadores, una cosa así. Nosotros somos 12, no todos trabajamos en las mismas áreas. Entonces, lo que podemos llegar a impactar, a hacer, es acotado, ¿ya? Y claro, intentamos de hacerlo mejor y de generar estos procesos empoderadores y generar cambios y pero también va a ser acotado a nuestro tamaño. Y
Y es igual importante tenerlo claro siempre porque uno como que sueña súper en grande. O a veces también cuando uno habla en este tipo de instancia o le cuentas a otra persona, sí, hicimos esto, sí, súper genial. Pero siempre es un poquito más acotado a como uno lo sueña porque, porque Claro, es en contextos locales, sí. particulares. Pero igual yo creo que Ajá. uno subestima el valor de eso porque, no sé, en mi mundo ideal, hasta una conversación con una persona puede ser súper impactante y puede ser un momento clave en que uno dice algo y la otra persona dice, wow, Sí, y cambia su vida. es cierto. Y también ahora que lo dice, es una dimensión difícil de evaluar o de Sí, cuantificar. claro. Ya. Yo me recuerdo la primera vez que yo trabajé con personas, porque yo trabajaba en laboratorios antes, cuando estudiaba en la U, y mis primeras pegas fueron en laboratorio. Entonces, mi primera pega con personas fue haciendo un taller de educación ambiental en una escuela. Y trabajaba como con 10 niños. Y siempre me pregunté que, ya, de estos 10 niños, ¿qué significa esto que yo estoy haciendo aquí? ¿Habrá alguno que esto le significará algo en el futuro o nada? Y claro, como es difícil de monitorear, de evaluar, yo en este momento no me quedé ni con los nombres de esos niños, no tendría cómo ubicarlos. Y podría decir, ese trabajo no sirvió de nada. Pero podría ser que una persona de ellos hoy en día esté haciendo un cambio significativo o un aporte significativo en algo, que a otro le dio lo mismo. Pero fue importante. Entonces, claro, eso es difícil en estos rubros, que es difícil cuantificar y que también es lo que nos juega en contra siempre cuando hablamos o trabajamos con otros rubros, pues que tienen su métrica en plata. Entonces, sí, yo trabajo en una empresa y en estos 10 años nos ha ido increíble porque estamos ganando 50 millones de no sé qué. Y bueno, nosotras podemos decir cuánto es el número de personas que ha sido exponencial igual. Antes trabajábamos con 100 y ahora es más o menos como con 10.000 al año. Y de esos 10.000 podríamos decir que, no sé, pues imagínate el 10%. Cambió su manera de pensar y está teniendo nuevas Y prácticas. eso ya es harto. Y eso ya es harto, claro. Entonces sí, es como peligroso saber ahí, como engañoso, si nos va bien o nos va mal. Igual, bueno, esto Sí. yo creo, mi opinión nomás, pues yo creo a veces que lo que no se puede evaluar o valorizar tiende a ser lo más valioso. Eso creo yo, es lo más claro. invaluable, que si lo intentara valorizar es infinito. Sí. Porque así, tal como tú dijiste, pues ustedes no, pensaron nos vamos a dedicar a plantar miles y millones de árboles y tendrían ese número, ¿no? Sí. Como has plantado millones de árboles. Pero quizás eso no es un impacto tan grande, muchos de ellos mueren, muchos de ellos fracasan. Como lo que dices tú de trabajar con comunidades y de producir impactos en la conciencia de las personas. Sí. De hecho, me acordé como uno de estos ejemplos de estos impactos invisibilizados, ¿ya? Que con mi familia nos compramos un campito y uno de los vecinos nos empieza a contar que él quería plantar más nativos, él había comprado ahí por los nativos y todo, porque su hijo como que le empezó a meter el rollo de los nativos. Y ahí en que donde trabajo yo y todo, Fundación El Árbol dijo, ay, sí, mi hijo con su polola iban a la jornada De voluntariado. Y ahí me dijo que, no sé, que los quillayes, que los robles, claro. Y ahí yo dije, wow. Mira. O sea, y me dijo el nombre de él y de su polola, y yo me acordé, porque habían ido como a 2 o 3 jornadas. Y ahí yo dije, bueno, aquí hay un impacto que nunca podríamos haber sabido, claro. Y así pueden haber muchas personas. Sí, totalmente. Bueno, y me llamó la atención que hablan de las soluciones basadas en la naturaleza. Sí. Eso se dice harto ahora, pero ¿cómo lo podríamos entender? Sí, de hecho es un término que ahora ya no estamos usando tanto. Pero sí, es un buen término dentro de todo. Y que es básicamente, nosotros lo explicamos como imitar a la naturaleza. Nada más que eso. O sea, antes de que Homo sapiens se desarrollara en estas culturas tan
grandes y tecnificadas, muchas cosas, y también en los primeros años de las primeras grupos humanos, muchas cosas se solucionaban con lo que hacía y hace la naturaleza, ¿ya? Entonces es volver a eso, ya desde cosas súper simples como el ciclaje de los nutrientes. En la naturaleza no hay basura, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos adaptar eso a nuestra vida moderna? Haciendo el reciclaje de la materia orgánica, ¿ya? O también en el campo, el ciclaje de las ramas que habitualmente se queman, que se composten. Los desechos agrícolas, en vez también de quemarlos, que se composten, ¿ya? Y ahí vamos dejando como esos mensajitos. Porque sí, el término soluciones basadas en la naturaleza también está aplicado a soluciones de mayor escala, ¿ya? A grandes soluciones de restauración a escala de paisaje o de construcción de infraestructura verde. Y como nosotros estamos trabajando con grupos más pequeños, estamos implementando estas soluciones que son más pequeñas. Una cosecha de agua lluvia de un pequeño techo, el ciclaje de los nutrientes de la materia orgánica, no lo pudimos hacer porque no encontramos un grupo que viviera en esas condiciones, pero una de las que pensábamos que podíamos haber hecho era la protección de una cabecera de cuenca, ya de la reforestación de la cabecera, la protección con cercos para los animales, para que no se comieran los rebrotes. Ese tipo de acciones que son de distinto rango. Claro, soluciones basadas en la naturaleza, como ese gran nombre, Sí. que en el fondo es inspirarse en la naturaleza. Sí. Puede ser a nivel macro o a nivel micro. Sí, o a nivel sí. individual quizá incluso. También, sí. Yo creo que el nombre quizás le queda más bien a las soluciones de gran escala, y cuando se trabajan a nivel de organismos más grandes, institucionales. Sí, creo que vamos a empezar a ocupar otro término. Que se acomode más a la escala que trabajamos nosotros. Sí. No, pero igual la explica, me gusta. Uh-huh. Y ustedes igual trabajan en pos de la basura cero. Esas son como otras líneas de trabajo, sí, ¿no? de hecho esas son las líneas fundacionales ¿Así nació? del árbol. Sí, nació por María José, que la fundadora tenía la inquietud de poder reciclar y había muy poca infraestructura para el reciclaje. En el camino conoce a las recicladoras de base, que son estas personas que se le llamaban cartoneros antiguamente, que recogen de las calles, y ahí empieza a comprender también este mundo invisibilizado del reciclaje, y comenzamos a trabajar con eso. Y obviamente viendo que mucha de esa basura que se genera, o sea, viendo que los recicladores se quedan con una fracción muy bajita de lo que puede estar en la calle o en un contenedor de basura, porque el resto no se puede reciclar, ya sea porque son materiales que están mezclados, por ejemplo el Tetra Pak, que son 3 materiales distintos, otros materiales que están contaminados, etcétera, etcétera. Muchas cosas también, los residuos voluminosos que ocupan gran espacio. Entonces de ahí viene, mira, además de que el reciclaje por estas personas está invisibilizado, hay mucha basura que se está generando de más, y que no es necesaria, no es necesario tener estos productos. Entonces eso lo trabajamos desde esa época y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Sí. Una vez tuve la suerte que por mi estudio nos llevaron como a una fábrica de reciclaje de plásticos quizás. Ajá. Era, y ahí vi como a la gente que trabajaba adentro y que les tocaba meterse ahí a buscar qué sirve, qué no sirve, qué está sucio, qué hay que limpiar. Y ahí yo dije, wow, como que la primera línea de ese trabajo soy yo, la persona que va a tirar la basura o a reciclar el producto como un plástico, y tengo que limpiarlo, pues porque esa persona después va a tener que tomarla, sortearla, como se dice, separarla de otras cosas. Y ahí entendí el valor de eso, de entregárselo hacerle la pega lo más fácil posible al que viene después.
Sí, sí. Ese es parte de ese trabajo invisibilizado. Y también las dimensiones, o sea, hoy en día de todo lo que generamos como basura, con suerte se genera, o sea, se recicla hasta el 4%. Ya algunos municipios que están trabajando ya con la ley REP, el otro día informaban hasta un 10% de lo domiciliario. Porque, por ejemplo, los rubros más industriales, incluidos los supermercados, así como en la parte de atrás donde juntan todas las cajas, ahí es fácil juntar esos materiales que vienen más limpios. Pero a nivel domiciliario es muy poquito lo que se recicla. Y porque hay mucha basura que no se puede reciclar y que se podría reducir y evitar. Esa es la clave, esa es la consigna de Basura Cero. Evitar al máximo generar residuos, ya sea comprando las cosas que no te sirven, dándole mayor vida útil a las cosas. A la ropa, por ejemplo, que es un temazo hoy en Uy, día. sí, uno se podría meter en ese Demasiada tema. ropa. Y que también ahí se vincula como a escala global con que Chile es un país que está recibiendo mucha ropa Sí. está exportando mucha ropa de Europa. Entonces, la consigna es ver todas las maneras de consumir menos, de usar menos cosas, pero que también no es tan atractivo. Claro. Y es el desafío, es que ese mensaje sea atractivo y convincente para las personas. Que eso también llegamos a la conclusión con el SEA, que habíamos hecho un episodio de podcast al inicio del podcast. Uh-huh. Y veíamos que, bueno, el reciclaje está bien, pero no es la última solución porque hay cosas que ya no se pueden reciclar. El plástico creo que tiene un ciclo determinado de veces en que se puede reciclar y de ahí ya es basura de nuevo. Es basura de nuevo, claro. Entonces, va perdiendo cualidad. Reciclaje bien, pero hay que hacer más que eso, mucho más que eso. Sí. Sí. Y el vidrio creo que se puede reciclar más veces. Sí, el vidrio, los metales. Okay. Por eso, por ejemplo, yo cuando voy al súper trato de comprar todo en vidrio o en lata. Evito si hay algo que está en Tetra Pak o lata, me llevo la lata. Y cosas así. Eso sería interesante que supiéramos más de eso. Sí. Aparte, hoy en día lo que más tiene asegurado su reciclaje es el vidrio. Porque se recicla también desde que somos pequeñitos. Yo recuerdo haber visto reciclaje de vidrio y el plástico llegó después. El plástico llegó después. No, sí. Y el plástico es un problema, o sea, solo es problema. Y viene de la industria de los combustibles fósiles. Sí, también. Además, o sea, yo creo que, por ejemplo, hay plásticos que salvan vidas en todo el tema hospitalario. O por ejemplo, prótesis o plásticos que pueden durar toda la vida, como, no sé, algo que esté aquí en este atril. Seguro que aquí, claro, hay plástico dentro del atril de... Claro, o sea, idealmente que dure toda la vida. O me acuerdo los primeros envases plásticos para la cocina que mi mamá tenía, los Tupperware. Sí. Que eran súper buenos y en algunas casas hasta el día de hoy hay Tupperware. Pero después empezaron a salir todas estas cosas más desechables que son súper baratas y bueno, de ahí volvemos a los problemas a escala global. Sí. La irrupción del mercado chino y la liberalización de los mercados y pero a eso hay que combatir, a esos plásticos desechables, plásticos malos, quedarnos con los más esenciales y que duren más. Que duren más, claro. Y el resto que sea vidrio. Papel puede ser también. Papel también, sí. Aunque el papel. Sí, o sea, el papel igual después también tiene esto que es el downcycling, que una vez que se recicla igual van perdiendo sus propiedades físicas porque las fibras se van como deteriorando. Pero sí, hay muchas cosas domésticas que hoy en día están muy plastificadas, que se podrían desplastificar. Pero por sobre todo evitar es consumir menos. Nosotras hacemos unos ejercicios bien interesantes que son jornadas de limpieza con caracterización de residuos.
Incluso hemos hecho con auditoría de marcas, que es para ver qué marcas están detrás produciendo estas cosas. Y claro, y ahí es interesante porque la gente puede ver, esto de los plásticos. Todos estos plásticos no los puedo reciclar porque ya están malos, porque se empiezan a degradar. Pero también se ven muchos colchones, muchos ropa también a veces, electrodomésticos. Entonces, ¿cómo evitar que eso llegue ahí? O sea, que ojalá darle un mayor uso, transformarlo en otra cosa, qué sé yo. Ahora hay algo que me gusta mucho, descubrí videos en YouTube donde te explican cómo arreglar cosas. Y me fascinó. Y había un loco que agarraba una mochila vieja, fea, antigua, la transformó en una mochila nueva, así como pintándola, lavándola, cosiéndola, le cambió la base por otra, por una de, no sé, de otro material. Los jeans, como que los renuevan, los arreglan, zapatillas. Y dije, wow, quería dedicarme a eso, pensaba. Sí, no, yo creo que en la reparación, en una economía de los servicios, que es una corriente que existe, pero yo creo que hay que... Por ahí va muchas de las soluciones, poder extender la vida útil de las cosas. De hecho, hace ya varios años leía un estudio de que dentro de los países más sustentables estaba Cuba. Entre una de las razones es porque generaba muy pocos desechos. Y claro, ahí tiene sus cositas porque sí, pues es un país que ha estado, que tiene un sistema ahí con el bloqueo y tiene una economía muy, muy lenta, así como también más atrasada y todo. Y claro, allá las cosas duran décadas. Las sillas en los colegios, la universidad, los mismos autos, aunque ya pierden eficiencia y como que contaminan más que sirven, pero allá muchas cosas duran muchos años. Entonces, obvio, pues está generando menos basura, es menor el impacto, la industria también es menor, hay menos emisiones de dióxido de carbono. Entonces, sí, la desmaterialización de la economía sirve mucho para la sustentabilidad ambiental. Y ahí está, claro, el desafío de cómo eso va de la mano también con una sociedad que sea próspera y que le dé buenas condiciones de vida a la gente. Eso es algo que todavía no está resuelto, yo creo. Pero por ahí va, hay que desmaterializarse. Me gusta esa palabra porque definitivamente a través de este comercio de comprar, no estamos supliendo nuestras necesidades básicas, estamos supliendo necesidades que son inventadas, claro. Y nuestras necesidades básicas son el amor, el abrigo, un techo para vivir, la comida, la alimentación. Y todas esas cosas no sé, voy a criticar al mall. El mall entrega muchas cosas que no son dirigidas a suplir, ¿cómo se dice? Rellenar esas necesidades básicas. Entonces, como habías dicho, desmaterializar la economía. Sí. Hay muchos servicios que se pueden hacer. Incluso estoy viendo en la zona donde vivimos nosotros que hay cosas que ya podrían volverse intercambio, que no necesitaríamos el dinero, que nosotros producimos mermelada con todas las moras que salieron y las podríamos intercambiar por los huevos que entrega la señora que tiene gallina. No sé, alguien me podría escuchar en medio de la ciudad y decirme, estás hablando puras locuras, pero puede ocurrir todo eso, es muy factible, es como está aquí mismo. Sí. Yo de verdad creo que por la mano de los servicios deberían ir los cambios. Sobre todo también ahora en esta era de la inteligencia artificial, de la mecanización, robotización de muchas cosas. Al final, ¿qué es el valor que le va a quedar a las personas, trabajadores y trabajadoras? Son las cosas únicas que tiene la esencia del ser humano, ¿ya? Que no te lo va a entregar ni una máquina ni una inteligencia artificial. Entonces ahí están los servicios de, no sé, por ejemplo, un masaje. No creo que una máquina te pueda dar un masaje. Difícil. Va a necesitar harto tiempo para poder darte un masaje como un ser humano. O lo mismo, cocinar una mermelada con ingredientes que tú sabes que
que una mezcla de ingredientes que tú recogiste en el bosque. Que son no sé únicos de tu huerta, por ejemplo. Y que responden a tu historia. Esas cosas que son humanas. muy humanas y reemplazables por las máquinas deberían ser la base de nuestra economía. Sí. Y que claro, las máquinas las usamos como ayudantes, pero que no nos reemplacen a nosotros. Incluso reparar, no sé si, bueno, sí, quizás las máquinas son capaces de hacer reparaciones también, pero no tan lindas como yo me las imagino. Claro, sí. O hay, no sé en qué estarán ahora, pero Apple tenía un sistema para reparar celulares, una cosa Claro, así. esa es la otra historia. Yo estaba pensando como en ropa, en cosas, materiales que yo puedo coser, Ujú. pero imagínate reparar un celular que requiere más expertise. Sí. Y la idea es tender a eso, pues a que las grandes empresas de tecnología te ofrezcan ese servicio. Se te echó a perder, te lo reparamos. Claro, y el tema es que hoy en día es más barato comprar algo nuevo que reparar. Es una Entonces, locura. sí, no, ahí hay que cambiar. Hay de hecho no sé si existirá aún, pero había una compañía de celulares que vendía un celular que siempre podía ser actualizado. O sea, más que actualizado, que le cambiaras, tenía como una infraestructura base y después tú le podías poner cositas a medida que vayan aumentando las tecnologías. Y obviamente era carísimo, no sé, si un celular normal cuesta 100, este vale 1.000.000. Bueno, aunque ahora hay celulares que valen 1.000.000 y la gente se los compra igual. Pero ese tipo de barreras existen para esas soluciones tecnológicas que también van a la desmaterialización. Es que hay tantos temas. Sí, totalmente. Sí. Es que es la ropa, los muebles. Imagínate que ahora hasta los muebles son desechables. Claro. Eso me impresionó mucho. Nunca lo había visto en Chile, pero con el Seba estuvimos en Alemania unos años y yo veía cómo las personas tiraban los muebles a la calle para comprarse nuevos. Porque en todo este mundo de IKEA y de que ahora los muebles son más baratos y los voy intercambiando, así como me cambio ropa nueva, ahora se volvió eso de voy a renovar mi departamento y voy a tirar toda la basura de los muebles antiguos y voy a traer nuevos. Antes los muebles recibía el sofá del abuelo, del abuelo, del abuelo. ¡Qué locura! Yo recuerdo, mi familia ha tenido solamente 2 sillones en su historia. Sí, y es el de toda la vida. Y lo puedes tapizar y lo puedes arreglar también. Sí. Pues el sofá, el sillón. Sí. Oh, sí, todo eso tiene que cambiar. Así es. Para eso estamos. En eso estamos trabajando. Bacán. Y que ustedes también visibilizan el trabajo de recicladores, me gustó. Sí, o sea, eso es parte de estos hallazgos iniciales cuando comenzó la fundación y obviamente dijimos, no, esto más gente lo tiene que conocer, sobre todo también porque hay nuevas condiciones normativas, está la ley REP que ya lleva varios años promulgada y el año pasado ya tiene los primeros instrumentos para que se haga carne y ahí los recicladores tienen un rol como gestores de residuos. Entonces eso ha sido súper interesante de ver igual ese crecimiento porque ellos son trabajadores informales y el trabajo informal es un real problema para las sociedades, o sea, para ellos mismos como trabajadores informales, porque se exponen a muchos riesgos, no hay seguridad laboral, un montón de cosas. Bueno, hay gente que le gusta trabajar así, pero en realidad todos los estudios y todas las experiencias ven que una persona a medida que se formaliza en el trabajo mejora sus condiciones de vida, la de su familia, etc. Entonces, como en estos años entonces y con estos cambios normativos ellos han tenido la posibilidad de formalizarse y de mejorar sus condiciones de empleabilidad, de ingresos, de vida, y ya lo estamos viendo. Y eso ha sido increíble. De hecho, antes de ayer tuvimos un encuentro con varios municipios y visitamos 2 acopios que trabajan recicladoras, que yo las conocí hace 7 años. Hace 7 años una de ellas decía, bueno, nosotras estamos luchando por conseguir un lugar donde trabajar, porque acopiaban el material en sus casas y salían a recolectar caminando o en triciclo.
Y ahora, después de 7 años, consiguieron un centro de acopio con la Municipalidad de Hualpén, donde les llegan los residuos porque lo lleva un camión del municipio, un lugar techado, con maquinaria para que ellas no hagan fuerza, con un lugar donde tienen baño, donde pueden comer, entonces donde pueden también tener un horario de trabajo más acorde y llegar a su casa a descansar, que quizás antes no lo hacían tanto. Entonces ahí tú dices, sí, pues Wow. esto debiese ser, hay que tener mínimos para todos los trabajadores y trabajadoras, ¿ya? En eso trabajamos con ellos, de poder facilitarles distintas herramientas para que vayan transitando hasta esta formalización y mejoramiento de sus condiciones. Qué bueno, porque ese trabajo Ujú. me lo imaginé al tiro de una forma muy romántica. Lo pensé, son como las bacterias y los hongos de la sociedad, ¿no? Hacen el trabajo esencial del Ujú. reciclaje de Sí. los materiales. Les toca a ellos, pues como haciendo esa comparación con las Sí. soluciones basadas en la naturaleza. Sí, es la primera línea igual, Mm, como le decías tú antes. Son las primeras personas que se exponen. mm, Bueno, ahora a veces un poquito distinto, porque también el personal municipal que transporta las cosas, mm. también ahí le toca a veces ordenar un poquito, pero ellas en realidad abren los sacos y sacan y van ahí seleccionando y todo. Entonces, Y por eso sí, también es un es gran rol. importante que uno cuando va a reciclar cosas les facilite el trabajo, ¿no? Sí, Que sí, de separe todas bien. maneras, que separen bien y no lo que más, porque igual eso entre separar, no sé, una botella que es PET y una que es polipropileno no es tan terrible, Mm, no huelen tan mal, pero mm. lo que es así esencial, que todos los recicladores lo piden, es no poner cosas que nada que ver, como Claro. pañales, Oh, qué asco. como yo una vez trabajaba, yo antes en la U de Conce, Mm. y en el punto limpio ahí una vez llegó una botella de plástico con una lauchita dentro. Mm. Sí. Entonces Mm, aparecen ese tipo de cosas y claro, a veces gente que va a dejar como toda su basura en los puntos limpios, no, mm. po, no. Que Esa es la principal contribución que hay que hacer, quizás no eso requiere dejar. ese tipo como de educación ambiental o algo así, de hacernos conscientes de que somos parte de una línea siempre, pues todo lo que tú haces le va a impactar al otro y yo lo que haga ahora con esta basura que estoy juntando que no se Ujú. puede reciclar y la tiro a un lugar, le va a llegar a otro ser humano que va a tener que hacer algo con eso. Entonces se nos olvida esas interconexiones que van Sí, de es persona a que persona. yo creo que el principal problema de la basura es Mm, que se almacena en una bolsa negra. mm. Si fueran todas las bolsas transparentes, podría cambiar un poco la cosa. Pero Buena el hecho vista. de que sea una bolsa negra, tú te olvidas. Sí. Lo metes ahí, le pones un nudo y no es tu problema. Mm, Es el tema, es que la gente no hace la basura parte de su problema. sí. Lo olvida, así. Y Lo eso es mete muy poco sano, pues, porque en un mundo no desaparece si mágicamente no se va un hoyo negro que se lo No, chupa y listo. claro, claro. Sigue. Sí, Y a sí. veces termina, no sé, pues como dicen, la bombilla que usaste para tu bebida Ajá. termina en la nariz de una tortuga en no sé dónde, pues. Ujú. Sí, Sí. sí. Pero no es con el sentido de culpar al individuo de nuevo. Hay gente que lo malinterpreta y dice, sí, pero es que esto es culpa de las empresas y no de los individuos, es que es todo junto. Es todo junto, sí, Sí. sí, siempre se pueden hacer los cambios en los dos niveles. Mm, Y, y así va a ser. mm. O sea, así debería ser. Además que también cambios en las empresas también vienen después de que hay mucha presión ciudadana de un tema. Bueno, presión ciudadana, que después presión política, que después aquí va Sí, escalando. Entonces hay que abordar siempre las dos dimensiones. todos los frentes. Exactamente, Mm. todos los frentes. Sí. Daniela, no sé si hay algo Ujú. que no hayamos discutido que te hubiese gustado mencionar, algo que Mm. se nos haya olvidado. También Oh, quería saber si la ajá. fundación, qué necesitaban tipo de apoyo, si voluntarios o aportes monetarios, o, por Sí. ejemplo. Eh, sí, todas las ayudas son siempre bienvenidas. Em, Nos gustaría tener muchas cosas, nos gustaría ser más grande, poder
trabajar con más personas y tener más despliegue territorial. Ese es como mi sueño igual. Tener así gente estable para ir a trabajar a Hualque, a Mulchen, cosas así. Pero bueno, es difícil siendo ONG porque te llegan los recursos un tiempo, después llegan para otra cosa o para otro proyecto y ahí uno como que hace transformismo, va metamorfoseando todo el rato. Entonces los aportes monetarios son siempre súper importantes, pero también en realidad más que, porque también nunca es que sea mucho, es el compromiso o las ganas de trabajar en un proyecto o en un programa. O sea, creo que eso siempre sirve mucho. Y de manera conjunta y levantando los recursos, qué sé yo. Y bueno, practicantes, voluntarios también siempre estamos recibiendo. Así que sí, todos los aportes son muy bienvenidos. Para que nos motivemos. Sí. O bueno, también otro aporte muy importante es compartir lo que hacemos. En las redes sociales, estamos en el Instagram principalmente, Facebook es como... publicamos lo mismo. Pero eso nos sirve, que también, o sea, nosotras siempre pensamos que nos gustaría que esta manera de trabajar también fuera más, la tomaran también otras organizaciones y las ideas de proyectos que hacemos que también los puedan hacer otras organizaciones. Entonces también esa difusión es para que todos, que más personas y grupos trabajemos de esta manera. Porque nos hemos dado cuenta ahora, sobre todo trabajando en comunas más pequeñas, algunas con más rurales de la región, es que todas estas comunas tienen personas y grupos con muchas ganas de trabajar. Y que necesitan lo que entregamos nosotras, espacios de reunión, recursos mínimos como incluso para comprar las colaciones de una actividad, o lo que es lo que hemos hecho con Red de Restauradores, o una gira tecnológica para ir a ver cómo lo están haciendo en otro grupo, entregar herramientas para la organización, desde cómo hacer reuniones a cómo postular a proyectos. Y eso está en todas las comunas de Chile. En las 300 y tantas hay personas motivadas en todos esos lugares. Pero que requieren... Pero que requieren a veces un poquito de oxígeno o alguien que los obligue a juntarse. O que haya un espacio donde la persona que está aquí solita se conoce con esta otra persona que está solita y que tiene más o menos los mismos intereses. Y eso el aparato público no lo tiene tan disponible. A veces, y depende de algunas motivaciones de algunos municipios. Entonces eso nos gustaría poder llegar a todas las comunas y hacer eso y levantar o no levantar, sino que ayudar en el fortalecimiento, porque algunos ya están levantados. Hay algunas redes que se levantan mucho también por la protección. Eso ocurre también a veces de manera más espontánea porque la amenaza es tan fuerte que obviamente la gente se organiza, pero ya organizarse y fortalecerse para seguir construyendo cosas, eso es clave y nos gustaría que pasara en todas las comunas. Me hiciste pensar porque sería acá en eso de contar siempre con espacios con buenas sillas, con monitores, con, ¿cómo se dice? El proyector, que tenga todas esas cosas básicas para que la gente se pueda reunir y buscar las soluciones a sus problemas que tengan locales. Sí. Y no siempre está esa infraestructura. O quizás la gran mayoría de las veces no. Sí. Sí, pues hay varias, o más que la infraestructura, a veces ese es el tiempo o la excusa para juntar. Como te decía, cuando hay crisis, cuando hay amenazas, ahí es más potente el organizarse y juntarse. Sí. Pero eso hemos visto nosotros, hemos conocido a harta gente que tiene ganas de hacer cosas, que no está respondiendo a una urgencia, sino que responde a una motivación, pero que estaba solita, o con una persona más, con un amigo. Y generar estos espacios de encuentro es lo clave, porque ahí entonces esta persona se conoce con esta otra. Ajá.
y con esta y con esta otra, y ahí se van juntando y entonces aparece ya más gente dispuesta a trabajar juntas, a hacer algo. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en las 6 comunas en las que estamos trabajando. Y todos tienen así mucho interés y muchas ganas de hacer cosas. Y la creatividad nace de esos momentos. También nace de ahí, sí. Y hay muchas, bueno, hemos experimentado creo que un poco en algunas como metodologías que hay como para que la gente se junte y hable. Hay la pecera y no sé, pues hay formas de intercambiar ideas y nacen cosas nuevas. Sí. Bacán. Para todo eso. Me hiciste pensar en cómo está burbujeando la cultura alternativa de la que hablaba Gastón Sublet. Sí, también me acordé, cuando lo escuché, yo pensaba, claro, en todos los grupos que están. Y bueno, él hablaba, cuando lo escuchaba, yo pensaba, bueno, él debe acordarse de los que conocen Santiago, como en su entorno, en la PUC. Y yo decía, pero mira, acá en Mulchen, en Hualqui, hay grupos alternativos que sí. y que con los recursos que tienen disponibles están haciendo un montón de cosas. Y nosotros, uno lo ve donde vive, pues en Pucón, en Curarrehue, donde estamos nosotros en Villarrica. Hay de eso, hay ganas, a veces faltan recursos, pero hay motivación de todas maneras. Muchas veces faltan recursos siempre. Sí. No, yo creo que la clave ahí, que también el nombre del programa se llama Red de Restauradores, es eso, es formar red. Es que es no saberse solos haciendo eso. O sea que... Y el mismo nombre de la fundación, el árbol, representa eso también. Y nosotros tenemos un arbolito también en nuestro el símbolo del podcast. El árbol representa como la interconexión entre lo que está arriba, lo que está abajo, lo que está en todos lados. Sí. También. Sí. Bacán. Gracias, Daniela, por estar aquí con nosotros. Y bueno, ojalá que puedan seguir haciendo el trabajo importante que hacen por otros 10 años, 20 años, 30 años más. Uy, sí, hasta que nos dé el cuero. No, pero después si no nos da el cuero hay más gente que lo puede seguir haciendo. Sí, claro, y principalmente eso, que uno va dejando a otras personas que van tomando la posta. Bueno, gracias. Sí, gracias, chiquillos, por la invitación y esta conversación. Bien. Queremos agradecer a nuestro colaborador Patagonia, una reconocida marca de ropa outdoor que se ha esforzado por ser más que tan solo una marca de ropa. Patagonia apoya proyectos ambientalistas en muchos países y nos apoyaron con una donación de ropita, que nos faltaba mucho. Sí, yo recibí una parca, alcé unos pantalones y otras cositas. Están hechos de manera responsable, con materiales reciclados, asegurándose de que se le pagaron un sueldo justo a quienes fabricaron las prendas. Esto se conoce como Fair Trade. Esta donación nos va a ayudar mucho en los viajes que hacemos con el SEBA y también a pasar el duro invierno de Pucón. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Patagonia. No olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvamonosverdes.cl. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una buena semana. Chao.